El sonido que arruinó mi carrera fue casi inaudible, un leve siseo proveniente del auricular inalámbrico que mi jefe, Javier, había olvidado sobre la mesa. Estábamos en Koch, celebrando lo que se suponía que era el contrato más grande en la historia de Vértice Arquitectos, un ecoresort de lujo de 200 millones de euros en la Costa del Sol, un proyecto que yo había creado desde cero, noche tras noche, café tras café. Javier se había levantado para atender una llamada de nuestro CEO en su móvil, pero la conexión Bluetooth nunca se interrumpió. Y ahí mismo, entre el tintineo de los cubiertos y las conversaciones en voz baja, la voz metálica del CEO llegó, directa a mi oído. ¿Ya está firmado?, preguntó la voz. Era Ricardo, nuestro CEO. Mañana por la mañana, Ricardo, oí responder a Javier. Al cliente le encantó la presentación. Sofía hizo un trabajo impecable. Mi corazón se detuvo. ¿Un cumplido? ¿De Javier? Eso era raro. Pero lo que vino a continuación me heló la sangre en las venas. Bien, dijo Ricardo con voz fría y clara. En cuanto la tinta se seque, ejecutas el plan. Deja que le ponga el lazo al regalo y el lunes cortamos la cinta y la cortamos a ella, sin hacer ruido. Mi mano que se dirigía a mi copa de vino se quedó suspendida en el aire. Al otro lado de la mesa, los inversores franceses sonreían, ajenos a todo. Javier regresó a la mesa unos minutos después, con esa sonrisa ensayada de vendedor de coches de segunda mano que nunca le llegaba a los ojos. Levantó su copa. Un brindis, dijo, con la voz llena de falsa camaradería, por el futuro de Vértice. Le devolví la sonrisa, lenta, afilada. Por dentro el suelo había desaparecido, pero ya empezaba a formarse una nueva estructura hecha de hielo y furia. El futuro de Vértice, pensé, acababa de cambiar de dirección, y ellos no tenían ni idea. El vino caro ya no sabía nada. En la soledad de mi piso en Madrid, con las luces de la ciudad parpadeando como testigos silenciosos, los recuerdos volvieron en cascada. No era la primera vez, ni la segunda. Hace 3 años, lideré el proyecto de la torre en el Paseo de la Castellana. Javier estaba en un año sabático en Europa, pero yo gestioné cada detalle desde los cimientos hasta la fachada. Recuerdo el correo de Ricardo. Sofía, tu talento es el futuro de esta empresa. 2 semanas después, se publicó la lista de ascensos. Javier, que acababa de volver, fue nombrado director creativo. Me tragué el sabor metálico de la injusticia y seguí adelante. Luego vino la bodega de diseño en La Rioja, un proyecto premiado. Cuando surgió el siguiente ascenso, la directora de recursos humanos me invitó a un café. Sofía, es que eres demasiado esencial en tu puesto actual. Ascenderte ahora sería pegarnos un tiro en el pie estratégicamente. Javier lo llamó, arrimar el hombro por el equipo. Mi móvil vibró, devolviéndome al presente. Era mi padre, respondí, forzando una ligereza en la voz que no sentía. Hola, papá. Hola, hija. Solo para saber cómo estabas. Sonabas cansada la última vez que hablamos. Estoy genial, mentí, mirando mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana. ¿Te valoran ahí? ¿Ven lo que haces? Dudé. Se me formó un nudo en la garganta. Claro que lo ven, papá. La mentira quemaba. Colgué y en ese mismo instante sonó un ping en mi portátil. Un mensaje de Mateo, el becario de la Politécnica al que estaba tutelando. El mensaje no tenía asunto, solo un archivo adjunto y una línea. Creo que deberías ver esto, no te lo he enviado yo. Hice clic. Era un PDF. Organigrama División Resorts Confidencial. .pdf. Mi nombre no aparecía por ninguna parte, pero el de Javier estaba en la cima, en un recuadro dorado. Director ejecutivo, División de Hoteles de Lujo. El mismo puesto que Ricardo me había prometido informalmente hacía 6 meses. Así que era eso. Yo no era el futuro de la empresa. Era la herramienta, usada para construir el castillo y luego arrojada al foso. Cerré el archivo, con el silencio del piso pesando sobre mí. Ese sabor metálico había vuelto a mi boca, pero esta vez no me lo iba a tragar. Aquella conversación no debería haber significado tanto, pero ahora, sentada en la oscuridad de mi apartamento, resonaba como una profecía. Sucedió hace 2 meses.
Jean-Pierre, el cerebro detrás del fondo de inversión francés, me había invitado a tomar un café. Algo informal, solo nosotros dos, decía en el correo. Imaginé que quería discutir algún detalle técnico del proyecto lejos de los oídos de Cayo, algo que solía hacer con frecuencia. Pero en cuanto llegaron nuestros expresos, supe que era diferente. No abrió su tablet, no sacó ningún plano. Solo me observó por un momento y luego se inclinó ligeramente. «Vía», dijo con su acento marcado, «permíteme una pregunta. Tu firma creativa es muy fuerte, muy autoral. ¿Cómo manejas eso dentro de una estructura como la de Vértice?» Parpadeé, tomada por sorpresa. «Es un trabajo en equipo», respondí, la frase estándar que ya había repetido 1000 veces. Él esbozó una sonrisa casi imperceptible. «He visto los informes que tu director, Cayo, nos envió. Su nombre está en todo, pero la estructura, el alma del proyecto, no es suya, es tuya». La amargura de años siendo opacada subió por mi garganta, pero mantuve la voz firme. «El crédito compartido es parte del juego». Jean-Pierre no se inmutó. «Tú eres mejor que el crédito compartido». Hizo una pausa mirando una escultura al otro lado de la sala. «Mira, no quiero intrometerme en tu carrera, pero si algún día te cansas de que te subestimen, si algún día decides construir tu propio legado», me miró directamente a los ojos. «Seríamos los primeros en invertir». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Solté una risa nerviosa. «Es una hipótesis muy generosa». «Yo no trabajo con hipótesis», respondió serio. «Especialmente después de haber rechazado un proyecto de alguien menos capaz que tú». Eso me golpeó de lleno. «¿Cómo así?». Se recostó. «Rechazamos una propuesta liderada por Cayo el año pasado, un centro de convenciones en Lyon. En el papel se veía bien, pero cuando profundizamos era un desastre. Plazos irreales, proveedores con conflicto de interés. Era amateur. Y cuando pedimos aclaraciones», alzó una ceja, «solo recibimos excusas y evasivas». Se me heló el estómago. Internamente ese proyecto había sido pintado como un casi lo logramos. Nadie me había dicho nunca que Vértice había sido descartada por culpa de Cayo. Aquella conversación que en su momento pareció solo un elogio atrevido, ahora lo era todo. Jean-Pierre había visto lo que Fulvio y Cayo se negaban a ver. Y de pronto, la pregunta que resonaba en mi cabeza ya no era «¿por qué me hicieron esto a mí?». Era «¿cómo sería construir algo que fuera finalmente mío?». Semillas como la que plantó Jean-Pierre no necesitan luz solar para germinar. Crecen en la oscuridad, en silencio y a veces en secreto. Después de aquel café algo cambió dentro de mí. No salí de ahí con un plan de renuncia, sino con una pregunta que se negaba a callar. ¿Y sí? Y una vez que esa pregunta echa raíces, lo cambia todo. No se lo conté a nadie, ni a mi padre, ni a mis amigas más cercanas. Simplemente empecé a investigar por las noches, cuando el ruido de la política de la oficina no podía alcanzarme. Me sumergí en guías sobre cómo crear una sociedad limitada, en estructuras fiscales, en derecho de marcas. No estaba soñando despierta, estaba estudiando los planos de mi propia libertad. Una semana después, estaba en un discreto bufete de abogados en la Castellana, sentada frente a un hombre llamado Señor Alonso. Había sido abogado interno en Vértice hacía años, pero se fue, como él mismo dijo, harto de la ética flexible de la directiva. Cuando le expliqué lo que quería, no parpadeó. «Quieres una estructura blindada», dijo directo, «sin atajos, sin rastros que lleven a tu empleo actual». Asentí. «La quiero limpia, y la quiero mía». Esbozó una sonrisa contenida. «Podemos hacerlo». Pasamos las 2 horas siguientes trazando la estrategia. El señor Alonso registró la empresa bajo el nombre de Línea Maestra Estudio, un nombre que era toda una declaración, lo suficientemente neutro para no levantar sospechas, pero para mí lo significaba todo. A continuación, abrí una cuenta de empresa en un banco digital, discretamente. Todavía no era un negocio real, era un bote salvavidas, pero sabía que pronto tendría una carga valiosa que transportar. Aún así,
No fui imprudente. No empecé a transferir archivos ni a sondear clientes. Si iba a hacer esto, tenía que ser impecable. Pero no había contado con Mateo. Me encontró tarde una noche en la sala de servidores, mirando los registros de acceso como si estuvieran escritos en código Morse. «No estás aquí comprobando copias de seguridad por diversión, ¿verdad?», dijo apoyándose en el marco de la puerta. Me giré, sorprendida. «Solo adelantando algunas cosas». Enarcó una ceja. «Esa es la peor mentira que has contado nunca». No respondí, simplemente cerré la ventana del sistema. Él dudó y luego se acercó. «Sea lo que sea, si intentas descargar estos archivos de proyecto a un disco duro externo normal o a tu nube, el sistema de seguridad alertará a Ricardo en 5 minutos», dijo en voz baja. «Pero hay una forma correcta de hacerlo». Hubo una pausa. Podría haberle despachado, pero algo en su expresión, lealtad, inteligencia, valentía, me hizo soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Saqué un pequeño disco duro encriptado de mi bolso y se lo tendí. Sin nombres, sin detalles, solo los diseños conceptuales. Mis archivos fuente originales, sin el logo de Vértice. Nada que sea propiedad de la empresa. Tomó el disco sin dudar. «Dame 1 hora». Y lo hizo. Esa noche, mientras la mayor parte de la oficina navegaba por Instagram, Mateo copió silenciosamente todo lo que yo había creado en los últimos 2 años. Los bosquejos, los renders, los estudios de viabilidad. Todo original, todo mío. Cuando terminó, me entregó el disco y dijo: «Está en una partición limpia sin metadatos. Está a salvo». «Gracias», susurré. Antes de irse se detuvo. «Sofía, sea lo que sea que estés construyendo, ya es más sólido que este castillo de naipes que creen poseer». Cuando la puerta se cerró, me quedé en la oscuridad, con el disco duro frío en la palma de mi mano. Esto no era venganza, todavía. Era preparación. Era mi póliza de seguros. El plan de vuelo que nunca pensé que necesitaría hasta ahora. Hay un tipo de orgullo que no hace ruido. No necesita aplausos. Vive en la silenciosa satisfacción de saber que construiste algo que otros dudaban. Ese era el orgullo que sentía mientras repasaba los términos finales. Eran las 7 de la tarde. Todos se habían ido a casa hace horas. Pero yo no. No cuando estábamos tan cerca. El valor total del contrato del Eco Resort era de 218 millones de euros, distribuidos en un despliegue de 5 años. Yo había refinado cada cláusula. Cumplimiento de sostenibilidad, plazos de entrega, seguridad de datos, indicadores de rendimiento. Cada nota a pie me mellaban mis huellas. Sin ayudante legal, sin escritor fantasma. Este acuerdo no venía de un equipo, venía de mí. A las 7:34 apareció la notificación. Un email de Jean-Pierre. Asunto: revisión final. El cuerpo era breve. «Todo perfecto por nuestra parte, Sofía. Estamos listos cuando tú lo estés». Me recliné en la silla, lentamente. «Listos cuando tú lo estés». Esas palabras sonaban diferente esta noche. Este era el tipo de acuerdo que define a una carrera, que convierte a arquitectos en socios, a directores en leyendas. Excepto que yo ya lo sabía. La leyenda no iba a llevar mi nombre. Oí pasos fuera antes de que se abriera la puerta. Javier entró, con la corbata aflojada y una sonrisa demasiado ensayada. «Ah, ahí está», dijo, aplaudiendo suavemente. «¿Lo conseguimos?» Levanté la vista, el rostro neutro. Jean-Pierre acaba de confirmar. «¿Están listos para firmar?» «Por supuesto que lo están». Se acercó y se puso a mi lado, fingiendo escanear el contrato en mi pantalla. «Has hecho un trabajo increíble, Sofía. De verdad». Ahí estaba de nuevo, ese tono, demasiado suave, demasiado forzado en los bordes. Una semana atrás podría haberlo confundido con sinceridad, pero no ahora, no después de lo que había oído. Aún así, asentí cortésmente. «Gracias». Se quedó un segundo más de lo necesario, me dio una ligera palmada en el hombro y se dio la vuelta para irse. «Vamos a hacer historia». La puerta se cerró con un clic. Exhalé y luego situé el ratón sobre el botón de enviar para firma electrónica. Mi cursor se detuvo. Esa voz interior, la que solía silenciar, susurró de nuevo. «Espera».
Unos minutos más tarde, la puerta de la sala de reuniones se entreabrió. Mateo asomó la cabeza, con expresión tensa. «Oye», susurró, cerrando la puerta tras de sí. Incliné la cabeza. «¿Todo bien?». Se acercó, bajando la voz. «No le has dado a enviar todavía, ¿verdad?». «No, ¿por qué?». Mateo miró hacia las paredes de cristal y luego a mí. «He oído algo en Recursos Humanos. Están preparando un anuncio de reestructuración. Y despidos». Fruncí el ceño. «Eso no es raro a final de trimestre». «Sofía», dijo con más firmeza, «he oído tu nombre». Se me encogió el estómago, pero mantuve el rostro impasible. «¿Estás seguro?». «No al 100%, pero la fuente es fiable». Volví a mirar la pantalla. El contrato me devolvía la mirada, aún sin enviar. «Dijeron que esperáramos a la semana que viene para hacer nada oficial», añadió Mateo. No tuvo que terminar, lo entendí. Si enviaba el contrato esta noche, tendrían la joya de la corona y ninguna razón para mantenerme. Cerré el documento y apagué el portátil. «Gracias, Mateo», dije en voz baja. «Vamos a esperar por ahora». Él asintió y salió de la sala. Me quedé ahí, en la penumbra, con los brazos cruzados, sintiendo un orgullo que emanaba de un lugar mucho más profundo que cualquier ascenso, porque por primera vez no necesitaba su título. Tenía la sartén por el mango, tenía al cliente, y ellos no tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer con ambos. La mañana empezó como cualquier otra, hasta que dejó de ser así. A las 8:01 pasé mi tarjeta por el torno de nuestro rascacielos en Azcá, sosteniendo el mismo vaso de café reutilizable de todos los días. El mismo ascensor, el mismo saludo del guardia de seguridad. Nada era diferente, pero todo estaba a punto de cambiar. El aire en nuestro piso se sentía pesado, estancado. Al acercarme a mi mesa, vi la puerta del despacho de Ricardo entreabierta. Dentro, él y Javier estaban inclinados sobre un portátil. Sus voces se apagaron en cuanto pasé. Fue la primera punzada de inquietud. Me senté y encendí mi ordenador. La pantalla de inicio de sesión se iluminó y se congeló. Volví a escribir mi contraseña. Nada. Solo una pequeña advertencia en rojo. Acceso denegado. Fruncí el ceño y cogí mi móvil para llamar a soporte técnico. Pero antes de que pudiera marcar, vibró una notificación de correo. Remitente, RH Comunicados. Asunto, actualización de estado. Hora, 9:02 AM. Hice clic y mi mundo se tambaleó. Estimada Sofía, le comunicamos que su contrato de prestación de servicios como autónoma con Vértice Arquitectos queda resuelto con efecto inmediato. Sus credenciales de acceso han sido desactivadas. Por favor, no intente acceder a los sistemas de la empresa. RH se pondrá en contacto con usted para los trámites de salida. Sin saludo. Sin firma. Solo 5 líneas frías y burocráticas. Releí el correo incrédula. Tenía que ser un error, un fallo del sistema. Pero cuando intenté usar mi tarjeta en la puerta para ir a por un café, la luz parpadeó en rojo. Mi Teams, desconectado. Mi correo, desaparecido. Mi calendario, borrado. Me quedé sentada, paralizada, durante 1 minuto entero. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes. Entonces mi móvil vibró. «Mateo, ¿te han cortado el acceso? Lo acabo de ver en el sistema». Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que llegara otro mensaje, esta vez de Ana, una arquitecta junior a la que estaba tutorizando. «Sofía, no sé qué está pasando, pero lo acabo de ver. Han reasignado el proyecto del resort a Javier en el sistema. Tu nombre ya ni siquiera aparece». Ahí fue cuando caí en la cuenta. No solo me habían despedido, estaban intentando borrarme. Mis huellas en el proyecto, mis meses de trabajo, mi liderazgo, mi creación. Todo estaba siendo enterrado en tiempo real. Javier no pareció sorprendido cuando me crucé con él en el pasillo 10 minutos después. Se limitó a ofrecerme esa misma sonrisa forzada y a murmurar: «Espero que todo se solucione». No era una despedida, era una actuación. Al volver a mi mesa, por lo que sabía que sería la última vez, vi un pequeño sobre manila en mi silla, sin nombre, simplemente cerrado. Miré a mi alrededor. Nadie miraba. Lo abrí. Dentro estaba el disco duro encriptado que Mateo había preparado y un post-it amarillo con su letra: «Necesitarás esto. Es todo lo que construiste».
Se me formó un nudo en la garganta. Había pasado años construyendo una reputación en esa empresa. Había sacrificado fines de semana, vacaciones, horas de sueño. Había cumplido cada objetivo que me pidieron. Y en 1 minuto y 5 frases me habían borrado. Pero Mateo no. Él se acordaba. Él salvó lo que importaba. Guardé el lesco en mi bolso y miré mi despacho por última vez. Mi título de la Politécnica, la estantería con los libros de Catralaba y Zaha Hadid, la silla vacía donde se había sentado Jean-Pierre haciendo preguntas que Javier nunca podría responder, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No de rabia, sino de claridad. No me iba con las manos vacías. Me habían despedido, pero todavía tenía mis relaciones, mis conocimientos, y ahora, gracias a Mateo, mi trabajo. Al salir del edificio, el aire fresco de la mañana madrileña me golpeó en la cara como un segundo despertar. No miré hacia atrás, porque ya sabía que esto no era el final. Era el momento en que cometieron el mayor error de sus vidas. Y todo lo que tenía que hacer era permanecer en silencio y dejarles pensar que habían ganado. Esa noche, el silencio en mi piso era insoportable. Sin el zumbido del portátil renderizando un modelo complejo, sin notificaciones de Teams, sin alertas del calendario. Solo quietud. Estaba acurrucada en el sofá con la única luz proveniente del portátil que tenía delante. En la pantalla estaba mi proyecto, mi contrato, el que había pasado casi 1 año construyendo ladrillo digital a ladrillo digital, el mismo que Jean-Pierre había confirmado que estaba listo para firmar menos de 24 horas antes y que ahora parecía radioactivo. Pasé el cursor sobre el nombre del archivo. Ecorrest, contrato final, V12. .pdf. Mi dedo descansaba sobre la tecla suprimir. Creía que era más fuerte que esto. Había construido mi plan B, había registrado línea maestra, había preparado una salida limpia, pero no me había preparado para la humillación, para ser descartada sin una explicación, sin un gracias, sin rastro de lo que había dado. No me había preparado para lo que se sentía al ser invisible. El disco que me dio Mateo estaba en la mesa de centro, un salvavidas que no estaba segura de merecer. Miré el cursor parpadeante. Solo tienes que pulsar suprimir. Acabar con esto. Borrar las pruebas. Empezar de nuevo. Desde cero. Entonces sonó mi móvil. Papá. Casi dejé que saltara el buzón de voz, pero algo dentro de mí se quebró. Y respondí. Hola, papá, dije, forzando mi voz para que sonara casual. Hola, hija, respondió, su voz suave pero alerta. ¿De verdad que estás bien? Dudé. Sí, solo un día largo. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo, conozco tu voz de día largo. ¿Qué ha pasado? Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeé para contenerlas. No es nada, solo caos oficina. Ya sabes cómo es. Pasó un instante, y entonces llegó la pregunta que no esperaba. ¿Quieres que vaya para allá? Esa simple oferta, tan genuina, me golpeó más fuerte que cualquier traición de la directiva. Mi padre vivía en Toledo, le dolía la rodilla, apenas conducía de noche, pero habría venido, sin dudarlo. No, papá, susurré, estoy bien, solo necesito superar esta noche, mañana estaré mejor. No discutió, solo dijo, no tienes que estar mejor, solo tienes que ser honesta contigo misma. Me atraganté al responder, te quiero. Yo también te quiero. Más que cualquier proyecto, Sofía, más que cualquier trabajo. Después de colgar me derrumbé. Mi cuerpo se sacudió con sollozos que había contenido todo el día. El dolor, la vergüenza, la rabia, todo salió en oleadas densas y sofocantes. Y cuando pasó, me quedé en la quietud, abrazando mis rodillas, sintiéndome pequeña por primera vez en años. Fue entonces cuando me di cuenta de una notificación parpadeante en mi portátil. Un único correo electrónico sin leer, de hacía 2 meses. De Jean-Pierre Moreau. Asunto: conoces tu valor. Hice clic. Sofía, no sé qué pasará con el acuerdo, pero quiero que sepas esto. Hemos trabajado con docenas de estudios, docenas de equipos.
Eres la primera persona que nos ha hecho sentir que nuestra visión importaba tanto como nuestra inversión. Eres más que una jefa de proyecto. Eres una constructora, una estratega. Si algún día quieres hacer algo diferente, más grande, en tus propios términos, llámame. Invertiríamos en ti sin dudarlo. Atentamente, Jean-Pierre Moreau. Me quedé inmóvil, leyendo el correo una y otra vez. Mis lágrimas apenas se habían secado, pero algo empezó a cambiar. No eran solo las palabras, era el momento. Jean-Pierre había visto algo en mí mucho antes que yo misma. Antes del contrato, antes del despido, antes de la humillación. Había visto algo en lo que valía la pena invertir. Y yo casi lo había borrado todo. Volví a mirar el disco duro, luego la carpeta de archivos en mi escritorio y luego el portarretratos en la estantería con una foto de mi papá y yo en mi graduación de la Politécnica, ambos radiantes. «Conoces tu valor», lo susurré en voz alta, como una frágil oración sin desafío, solo lo suficiente para oírme a mí misma creerlo. No borré el archivo. En su lugar, lo renombré. LM, contrato, listo para firma, PDF. Y entonces cerré el portátil. No porque me estuviera rindiendo, sino porque por primera vez en 24 horas sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mañana no iba a ser solo un nuevo día, iba a ser el primer día de lo que era mío. El juego estaba a punto de cambiar. Si tú, como yo, crees en las segundas oportunidades y en la justicia que puede tardar, pero llega, aprovecha este momento para suscribirte al canal y no perderte el desenlace de esta historia. La determinación no siempre ruge. A veces es el silencio después de la tormenta. La claridad que llega cuando dejas de pedir permiso. No había dormido mucho, pero no lo necesitaba. El sueño es para sanar. Yo ya no estaba sanando, estaba actuando. El archivo del contrato, ahora renombrado LM, contrato, listo para firma, estaba abierto en mi portátil, idéntico al original, con una única y crucial excepción: el membrete. El logo de Vértice Architectos había sido eliminado. En su lugar, un encabezado limpio y minimalista: Línea Maestra Estudio, SL. Y en el bloque de la firma, representante autorizada, Sofía Reyes, consejera ejecutiva. Lo miré fijamente durante un largo momento. Se veía surreal ver mi nombre así. No enterrado en las notas al pie de página, no eliminado de una nota de prensa, sino liderando, declarando, siendo la dueña. No vacilé, no esta vez. Antes de enviarlo, abrí un chat seguro con el señor Alonso, el abogado que me ayudó a formar Línea Maestra. Le había contactado tarde anoche con una simple pregunta: si doy el paso mañana, ¿estoy blindada? Su respuesta llegó 5 minutos después. Todo en orden, sin conflicto de propiedad intelectual. Tu contrato es más sólido que el de ellos. Luz verde para todo. Confiaba en Alonso. Había pasado años en Vértice y conocía cada uno de sus puntos débiles, especialmente en lo que respecta a contratos y control. Y esta vez no estaba de su lado. Hice clic en Gmail. Mensaje nuevo. Para Jean-Pierre Moreau. Asunto: como hablamos. Adjunto: LM contrato, listo para firma. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Y entonces escribí una sola y simple línea: gracias por tu paciencia. Estoy lista. Y le di a enviar. El momento posterior fue extrañamente tranquilo, como el aire quieto justo antes de que se suelte la cuerda de un arco. Cerré el portátil y caminé hacia la ventana sosteniendo mi taza de café con ambas manos. Fuera, Madrid estaba despertando. Un camión de reparto dando marcha atrás con un lento pitido. Un martes más, excepto que no lo era. Mi móvil vibró. Jean-Pierre Moreau. Marca de tiempo: 3 minutos después de darle a enviar. Toqué la notificación. Aprobado. Y sí, la financiación sigue en pie. Estás haciendo lo correcto. Haremos el anuncio conjunto el viernes. Enhorabuena, Sofía. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Y entonces, sin pensar, sonreí. No una sonrisa de suficiencia, no triunfante. Simplemente tranquila, centrada. Detrás de ese único mensaje estaba todo aquello en lo que había luchado por volver a creer.
que mi trabajo tenía valor, que la integridad podía ganar, que no tenía que jugar el juego de otros para construir algo mejor. Un segundo mensaje llegó de su equipo. Por favor, envíe los datos bancarios para procesar la factura. El primer plazo del anticipo se transferirá en 24 horas. 24 horas. La empresa que me despidió por correo electrónico estaba a punto de ver una transferencia multimillonaria ir a manos de la mujer que intentaron borrar. Me senté de nuevo en el sofá. Mis dedos temblaban ligeramente. No de miedo, sino del control que estaba recuperando, pieza a pieza. Quedaba una última cosa por hacer. Redacté un mensaje para Mateo. Sin asunto. Solo. Hecho. Has salvado más de lo que imaginas. Respondió al instante. Aquí están como locos. Javier no ha salido de su despacho, pero yo estoy sonriendo. Solté el aire lentamente y escribí. Dale una semana. Luego dime si quieres venir a construir algo de verdad. Sin presión. Sin promesas. Solo una puerta abierta. Antes de cerrar el portátil de nuevo, abrí la carpeta de archivos llamada Contratos. Moví la copia recién firmada de Línea Maestra a una nueva subcarpeta, Ejecutados. Y luego renombré la carpeta principal a Construido con confianza. Esa mañana no lo celebré. No abrí una botella de cava. No se lo conté a mi padre todavía. Habría tiempo para todo eso. Por ahora solo necesitaba asimilarlo. Este nuevo peso, esta nueva dirección, el riesgo que acababa de asumir y el incendio que iba a provocar. Había firmado el contrato más grande de la historia de la empresa, solo que ya no era su empresa, era la mía. El poder no siempre se anuncia con un trueno. A veces llega silenciosamente, impreso en blanco y negro en una pantalla. A las 9:15 de la mañana siguiente estalló el titular. Fondo francés firma un acuerdo de 218 millones de euros con un eco-resort con Línea Maestra Estudio. La noticia la dio primero Expansión. La leí una vez y otra más. Era real. Estaba publicado. Y no mencionaba a Vértice Arquitectos, ni una sola vez. El artículo incluía una foto de Jean-Pierre estrechando la mano de una mujer que estaba hábilmente recortada, de modo que solo se veía su brazo y su silueta. El pie de foto decía: una nueva firma de arquitectura boutique liderada por una ex-estratega de Vértice cierra el mayor acuerdo inmobiliario del trimestre. Ex-estratega. No directora. No pasocia. Pero el mensaje era cristalino para cualquiera que estuviera prestando atención. Esperé la onda expansiva. Llegó más rápido de lo que esperaba. A las 9:15, mi móvil empezó a vibrar sin parar. Números desconocidos, excolegas, incluso un periodista de Architectural Digest con el que no había hablado en años. Ignoré todas las llamadas. Entonces un nombre brilló en la pantalla que me hizo detenerme. Javier. Primera llamada, luego una segunda y 4 más. Las envié todas directamente al buzón de voz. Y entonces llegó el mensaje de texto. Sofía, tenemos que hablar. Urgente. No respondí. En su lugar, reenvié el enlace del artículo al señor Alonso, con una única línea. Prepárate para el ruido. Hoy no voy a contestar a nadie. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y una nota. Orgulloso de ti. Deja que el silencio hable. Todavía estaba tomando mi café cuando Mateo me envió un mensaje. Corto y ta. Acaban de verlo. Javier ha cerrado el portátil de un golpe tan fuerte que creo que ha roto la pantalla. No pude evitar sonreír. Otro mensaje llegó segundos después. Claudia, la de marketing, está caminando por aquí como si se le hubiera acabado el mundo. Le ha preguntado a 3 personas, ¿quién demonios es Línea Maestra Estudio? No le había dicho a nadie el nombre de mi empresa. Ni siquiera a Mateo. Hasta la mañana en que envié el contrato. Ese anonimato hizo la revelación aún más dulce. Ahora lo sabían. Ahora era público. Ahora estaban improvisando. Unas horas más tarde, Mateo envió otra actualización. Acabo de oír a Javier al teléfono diciendo: hemos perdido toda la influencia. Se nos ha ido de las manos. Suena derrotado. Ese fue el cambio. Durante años, Javier se había movido como si fuera intocable. Siempre un paso por delante en la política de la oficina. Siempre lo suficientemente encantador como para esquivar las consecuencias. Pero este acuerdo
expuso lo que Vértice se negaba a admitir. Él no construyó el puente, solo lo cruzó. Yo lo construí. Cada concepto, cada cálculo, cada disposición de sostenibilidad. Conocía los puntos débiles del cliente, qué equipos legales necesitaban más tiempo, qué métricas harían que los inversores dijeran que sí. Y ahora ese conocimiento tenía valor, no como empleada, sino como igual. El contrato no aterrizó donde ellos pensaban. Aterrizó exactamente donde debía. Su reacción no tuvo precio, ¿verdad? Si las historias como esta, donde la inteligencia vence a la arrogancia, son lo que buscas, asegúrate de estar suscrito. La mejor parte aún está por llegar. Hay un tipo de validación que no necesita trofeos ni aplausos. Llega silenciosamente a una bandeja de entrada, con asuntos de correo que hacen que tu corazón se acelere. Empezó con uno. A las 8:09 de la mañana siguiente, recibí un mensaje de Lucía Méndez, directora de expansión del grupo hotelero Boutique Amanecer. Lucía y yo habíamos trabajado juntas durante 2 años, en cada pequeña reforma y gran proyecto. Habíamos construido más que un flujo de trabajo. Habíamos construido confianza. Asunto, poniéndome en contacto. Sofía, acabo de ver la noticia. No conozco toda la historia, pero sé esto. Queremos mover nuestra cuenta a Línea Maestra Estudio. Nuestro consejo de administración lo acordó por unanimidad. Nuestra lealtad nunca fue a la marca, sea a ti. Me quedé mirando el mensaje durante unos segundos antes de poder soltar el aire. Luego llegó el siguiente. David Rivas, el fundador de una PropTech que habíamos incorporado como cliente el trimestre pasado. No me sorprende ver tu nombre detrás del acuerdo. Siempre supimos que la magia no venía de Vértice. Dinos qué hace falta para hacer la transición a tu nuevo paraguas. Contamos con ello. 2 mensajes en 10 minutos. Mi bandeja de entrada parecía latir. Y entonces llegó el tercero. Elena Soto, jefa de activos de un importante fondo inmobiliario. Una mujer que una vez me dijo que yo era la única persona en todo el sector que escuchaba antes de hablar. Sofía, vimos el anuncio de Línea Maestra. Saltemos los juegos corporativos. Siempre supe que eras la razón por la que nos quedamos en Vértice durante todos esos recortes de presupuesto y reorganizaciones. Fijemos una reunión para planificar la migración, sin demora. Postdata, espero que te traigas a Mateo. Ese chico es brillante. Me reí con la última línea, y se la reenvié a Mateo, que respondió al instante. Empezamos ya a construir una pared de clientes en la nueva oficina, porque este correo merece un marco, pero el que me dejó sin aliento llegó justo antes de comer. Asunto. Enhorabuena. De nada menos que Jean-Pierre Moreau. Era breve, directo, como siempre. Estamos listos para profundizar nuestra participación. Cuando estés lista para hablar de desarrollo de nuevos productos, nos gustaría explorar opciones de inversión directa en Línea Maestra Estudio. Fijemos una reunión para la próxima semana. Me recliné en la silla. El corazón me latía con fuerza. No de miedo, sino de un asombro silencioso. Jean-Pierre no solo estaba cumpliendo el contrato, se estaba ofreciendo invertir en mi próximo movimiento. No por la trayectoria de Línea Maestra, no la había. No por la reputación de Vertique, habían sido borrados de la ecuación. Quería invertir en mí. Durante años había soportado el peso de la ejecución mientras otros se llevaban el mérito. Me quedaba hasta tarde, cruzaba usos horarios, traducía jerga técnica para consejos de administración llenos de hombres que no recordarían mi nombre hasta que llegaran los números. Había visto a Javier sonreír y aceptar elogios por mi éxito. Pero hoy, los nombres en mi bandeja de entrada se acordaban y eligieron. No estaban persiguiendo una marca, estaban siguiendo la confianza. Cuando tienes la razón, no necesitas gritar, solo tienes que presentarte con los hechos y dejar que el silencio haga el resto. La carta llegó por mensajero a las 8:37 a.m. Papel de alto gramaje, membrete de Vértice Arquitectos, una marca de agua del departamento jurídico, tenue pero inconfundible. Dentro, el lenguaje era pomposo y amenazante. La presente comunicación sirve como notificación formal de acciones legales inminentes relativas a la interferencia torcícera en contratos con clientes y a la violación de acuerdos de propiedad intelectual. No leí el resto. No lo necesité. Me estaban demandando. ¿Por qué? Por haberle superado legalmente,
por salvar mi propio trabajo, por negarme a entregar un contrato que en realidad nunca me ofrecieron, deslicé la carta sobre la mesa hacia el señor Alonso, que estaba tomando su segundo café solo en nuestra sala de reuniones compartida. Sus gafas de leer se deslizaron por su nariz mientras escaneaba el documento con una sonrisa seca y poco impresionada. ¿De verdad lo van a hacer?, pregunté, casi riendo. El señor Alonso se encogió de hombros. Por supuesto que sí. No se trata de ganar, se trata de intimidar. Me recliné. Quieren hacer ruido. Están perdiendo el control. Exacto, dijo, golpeando el papel con el dedo. Te llevaste su mayor cuenta, su mejor estratega y 3 clientes a largo plazo. Todo legalmente. Están en pánico. Pasó a la última página y soltó una risita. Mira quién firma esto. Me incliné hacia adelante y vi el nombre de Fernando Vega, nuevo asesor jurídico interno de Vértice Arquitectos. Lo había visto una vez en una conferencia. Pulcro, arrogante, joven, quizás demasiado joven. El señor Alonso se rió de nuevo y se reclinó. Fue mi becario, cuando yo todavía llevaba trajes baratos y redactaba contratos de verdad a mano. Enarqué la ceja. ¿En serio? Totalmente en serio. Le enseñé todo lo que sabe. Afortunadamente, no todo lo que yo sé. Dobló la carta y la volvió a meter en el sobre. Redactaré una respuesta hoy, nunca pisarás un juzgado. ¿Tanta confianza? Sofía, dijo el señor Alonso con una sonrisa. Nunca fuiste una empleada por cuenta ajena. No hay cláusula de no competencia ni un acuerdo de cesión de propiedad intelectual que se sostenga. Te clasificaron como autónoma para evitar pagar las cotizaciones sociales. ¿Recuerdas? Asentí. Lo recordaba demasiado bien. Cada vez que preguntaba por un contrato indefinido, me decían que estaba en estudio. Les encantaba mi flexibilidad, mi capacidad de emitir facturas sin que tuvieran que pagar mis vacaciones o mi seguridad social. Me habían mantenido en vilo por años, silenciosamente útil, silenciosamente desechable. Pero ahora, ese tecnicismo, el que pensaban que les ahorraría dinero, iba a enterrar su demanda. El señor Alonso continuó. Responderemos con una copia de tu alta original como autónoma y tus últimas declaraciones de impuestos. Bastará una ronda de correspondencia para que se echen atrás. Se levantó ajustándose la chaqueta. Y por si acaso, enviaremos nuestra respuesta en copia oculta a la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Madrid. Le miré sorprendida. ¿Crees que llegará tanto? El señor Alonso esbozó una media sonrisa. No, pero hará que Fernando sude la gota gorda. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque se echaran atrás, sino porque nunca tuve que levantar la voz para que me oyeran. Esta vez, la ley estaba de mi lado, y finalmente, la verdad también. La victoria no siempre llega con estruendo. A veces, cuelga silenciosamente en un marco. La luz de la mañana se derramaba por los altos ventanales de mi nueva oficina en el barrio de Salamanca, calentando el suelo de microcemento pulido y el elegante escritorio de madera mate que había elegido el mes pasado. En la pared atrás de mí colgaba un solo marco, ni diplomas ni recortes de prensa. Solo una captura de pantalla, impresa montada bajo cristal. El lunes cortamos la cinta y la cortamos a ella, sin hacer ruido. Sin nombres, sin logos, solo las palabras. Pasé la mano por el borde del marco, enderezándolo, como hacía cada mañana. El mensaje que debía acabar con mi carrera se había convertido en la piedra angular de mi imperio. La puerta se abrió suavemente. «Sofía». Me giré, sonriendo un instante. Mi padre estaba en la puerta, con el abrigo doblado sobre el brazo, el pelo cano bien peinado, su sonrisa una mezcla de orgullo y cansancio por el viaje desde Toledo. Había insistido en ver el nuevo espacio en persona. Me acerqué y lo abracé. Me sostuvo con fuerza durante más tiempo de lo habitual. «He traído ensaimadas», dijo, entregándome una bolsa de papel. «Todavía están calientes». «¿De esa pastelería cerca de casa?», pregunté.
Claro, ¿pensabas que me iba a olvidar? Nos reímos. Le guié hacia adentro y le ofrecí el sillón de cuero junto a la ventana, el que siempre imaginé para él cuando soñaba con tener mi propio despacho. Su mirada recorrió el espacio, deteniéndose en las estanterías, en el helecho colgante, en la pila de dosieres de inversores sobre mi escritorio. Pero sus ojos se detuvieron en el marco. Se inclinó lentamente, entrecerrando los ojos. Cuando leyó el mensaje, su rostro se puso serio. Luego exhaló, suave, pero seguro. No te despidieron, hija. Te liberaron. Tragué saliva, asentí una vez. Sí, lo hicieron. Me miró. Algo brillaba tras su sonrisa. Y saliste con lo único que ellos creían que te estaban quitando. No necesité responder. Mi móvil vibró una vez sobre la mesa. Miré la pantalla. Expansión. Diario. El titular. Éxodo de clientes en vértice, mientras la valoración de línea maestra se cuadruplica, según fuentes del sector. Solté el aire en silencio, y luego giré el móvil para que mi padre pudiera verlo. Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿4 veces? Susurró. Asentí, todavía procesándolo yo misma. Y eso sin haber lanzado nuestra división de interiorismo. Se reclinó, con los ojos ahora empañados. Siempre pintabas fuera de las líneas, solo que no me había dado cuenta de que estabas dibujando un mapa nuevo. Nos quedamos en silencio un momento. El tipo de silencio que contiene todo lo que no se dice. Afuera, la ciudad se movía como siempre, impaciente, bulliciosa, implacable. Pero aquí adentro había espacio. Espacio para respirar, espacio para construir, espacio para convertirme en lo que siempre supe que podía ser. Resulta que no necesitaba que ellos creyeran en mí. Solo necesitaba creerme yo misma. Miré el marco por última vez. El mensaje que intentó borrarme se había convertido en mi pieza central. Me cortaron las alas. Y yo volé. Esta historia va de transformar una traición en la mayor oportunidad de tu vida. Y ahora me encantaría saber hasta dónde ha llegado el viaje de Sofía. Deja un comentario diciéndome desde qué ciudad, provincia o país estás viendo esta historia de superación. Y si te encantan las historias de mujeres que se niegan a ser borradas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación. Cada semana te traemos un nuevo viaje de resiliencia y justicia. Gracias por vernos y hasta la próxima.